Bueno, vamos a comenzar entonces con esta clase número 3 que, como lo anticipamos en la clase anterior, está dedicada a trabajar el capítulo 1 del texto de la unidad de la psicología de Daniel Lagash que ustedes tienen que leer para hoy. Lo que vamos a hacer en esta clase es una lectura comentada y un seguimiento de los conceptos que Lagash va proponiendo a lo largo del capítulo 1. Veamos ahora entonces los temas que vamos a trabajar en el encuentro de hoy. Como la clase es un poco extensa, porque vamos a hacer una lectura minuciosa del texto, la vamos a dividir en 3 partes. Así que vamos a ir parando y va a haber 3 audiovisuales que corresponden a esta clase número 3. La primera parte vamos a trabajar este tema de unidad y diversidad de la psicología, lo vamos a presentar, la noción de campo psicológico que Lagash propone en las primeras páginas y dejar planteado el tema de conductas halo y autoplásticas. Hasta ahí llegamos. En el segundo encuentro vamos a adentrarnos en la parte del capítulo donde él desarrolla cada una de estas conductas. Esa es la segunda parte de esta clase número 3. Y la tercera parte de la clase número 3 es el último tramo del capítulo, psicología y psicoanálisis, psicología e interdisciplina, y el cierre que él hace del capítulo 1. Así que así están divididas las 3 partes. Bueno, les sugiero que tengan a mano el capítulo 1 porque vamos a ir haciendo lectura comentada del texto. Yo lo voy a ir leyendo, comentando y presentando las diapositivas, con lo cual, para facilitar el seguimiento, si ustedes quieren, pueden tener sugerible que tengan el texto a mano. Bien, vamos entonces a empezar con el tema central de este texto, que es la preocupación de Lagash. Este es un texto de 1950. Lagash es un autor francés, de psicoanálisis francés, de psicología francesa. 1950 se escribe este texto. ¿Cuál es el problema sobre el cual vamos a volver? Porque la idea es darle una perspectiva histórica a este texto. Al capítulo 1 hay que leerlo en consonancia y en continuidad con el capítulo 2, porque él plantea interrogantes en el capítulo 1 en relación a este tema de la unidad y la diversidad, y lo va a responder de manera explícita y manifiesta en el capítulo 2. Por lo tanto, esto podría ser preparatorio, todo lo que va presentando en este capítulo, para lo que va a pasar en el capítulo 2, que también lo vamos a trabajar, porque es un poco ese capítulo 2 el organizador de la materia, de esta materia. Entonces, de ahí la importancia de entender este recorrido que hace Lagash. Entonces, la perspectiva histórica, ¿cuál es? 1950, Lagash. Él le llama la atención, se plantea, le preocupa la situación de la disciplina psicológica en esa época. ¿Cuál era la situación? Lo que él va a plantear a lo largo de este capítulo, del capítulo 2. La multiplicidad de escuelas de psicología. La cantidad de escuelas de psicología que había en ese momento. Entonces, para él, eso se transforma en una preocupación epistemológica. Es decir, desde el punto de vista de una disciplina científica, es llamativo que haya tanta división, así acá ya vamos viendo el tema de la diversidad, haya tanta diversidad hacia adentro de la psicología. Entonces, en este texto de la unidad de la psicología, él va a explorar la naturaleza de esta diversidad, de por qué hay tanta diversidad, y ordenar un poquito esto que después él va a llamar situación caótica dentro de la psicología. De ahí viene el tema de la unidad. Entonces, multiplicidad hacia dentro de la psicología, muchas escuelas de psicología. Llama la atención
problema epistemológico, esto no puede ser porque a las otras disciplinas no les pasa lo mismo, ¿qué nos pasa a nosotros? Dice Lagash, los psicólogos. Entonces él escribe este texto para ver si puede ordenar y darle una unidad, englobar todo eso, ¿no? Y explicar un poquito de qué se trata, por lo menos la respuesta de él, cómo lo ve él y lo resuelve, lo intenta resolver. Entonces ese es un poco el contexto en el cual se produce este texto y el sentido que tiene para Lagash y también para nosotros, ¿no? Como es un poco introductorio este texto, para todo lo que vamos a ver nosotros, porque nosotros después vamos a ir viendo las escuelas de psicología, que ustedes van a seguir en el año que viene con la profesora Ansali en Corrientes 2, van a profundizar más, o sea que esto es un tema muy extenso, ¿no? Como conocer hacia adentro la disciplina psicológica, las distintas escuelas, tener una perspectiva y, bueno, cómo ordenarlas, cómo clasificarlas, qué cosas tienen en común, qué tienen de diferente. Bien, la semejanza, todo eso lo vamos a ir viendo. Pero este texto empieza a ordenar el tema, ese tema que es tan profundo, ¿no? Y que a ustedes les va a tomar 2 años hacer el recorrido. Bien, vamos entonces a la lectura del texto, para lo cual le pido que vamos a arrancar, lo vamos a ir puntuando, ¿no? Entonces yo les voy a ir indicando qué es lo que vamos a ir leyendo. Bien, vamos a la página 9, para ver cómo arranca Lagash, cómo arranca con esta problemática. Capítulo 1 se llama La psicología y la ciencia psicológica. Ya ahí está haciendo, en ese título, una diferenciación entre lo que sería, después vamos a ver, la psicología con mayúscula, lo que le da unidad al campo disciplinar, y las ciencias psicológicas o escuelas psicológicas o disciplinas o sistemas, ¿no? O corrientes, son todas sinónimos que ustedes tienen que ir tomando como referencia estas distintas palabras para nombrar la diversidad. Bien, vamos a leer el primer párrafo para ver cómo arranca y cómo él ve la cosa. Dice, ¿podemos hablar de psicología o tenemos que hablar de ciencias psicológicas? Ahí está el problema, ¿unidad o diversidad? La psicología se divide siempre entre varias psicologías, es un hecho, un observable. No solo por la rivalidad de sus representantes, ni siquiera por la pasión que cada uno de ellos siente por su propia disciplina y por la convicción sincera que lo anima. O sea que ese primer movimiento que él detecta dentro de la psicología, que sus representantes son muy apasionados, parece que hay rivalidad entre las escuelas, se pelean, entonces eso produce una fragmentación hacia adentro, esos posicionamientos tan fuertes. Sin embargo, dice, y acá viene la contraparte, estos representantes se reúnen, discuten, colaboran en los organismos, las comisiones, las reuniones que administran la enseñanza, la investigación y se preparan para su aplicación. Es decir, el primer movimiento de rivalidad, pasión, fragmenta, y después colaboración, reunión, es decir, hay algo que los junta. Diversidad, unidad, parecería. Algo que divide, algo que une. Los dos movimientos. ¿Cuáles son, pues, los vínculos que los unen? Se pregunta. Si hay algo que los une. Si hay algo que le da unidad a la psicología. ¿De qué se trata esto? ¿La unidad de la psicología es acaso solo una expresión cómoda, manifestación de un pacifismo a la vez práctico y engañoso? Es decir, ¿es un maquillaje hablar de unidad o hay algo sustancial detrás de esto? Hay una esencia de la unidad. Hay algo que realmente los une, los junta a todos. Bueno, ese es el problema que él va a explorar en este capítulo 1 y en el capítulo 2 va a dar una respuesta concreta a estas preguntas. Ustedes tienen que, cuando leen los textos académicos, científicos, si los autores arrancan con preguntas, se hacen preguntas en el texto, después hay que anotar eso y ver si en algún momento las responde, o si la van respondiendo, porque a veces no las responden de manera explícita, sino que lo van haciendo, van armando una respuesta y uno se tiene que dar cuenta. Entonces acá ya Lagash tira un par de preguntas que evidentemente después las va a responder, a su modo, a su modo.
Bien, entonces vamos a ir sintetizando esto que plantea Lagash, este doble movimiento, dentro de la psicología, ¿no? Así como arranca. Entonces podemos poner de este lado algunas escuelas de psicología que después vamos a ir viendo nosotros, más adelante, pero le vamos poniendo nombre para que ustedes se familiaricen, ¿no? Y vayan incorporando estos nombres, que a lo mejor los conocen, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a ir precisando técnicamente, ¿no? Introspeccionismo, ya lo mencionamos ahora, desde ahora, es la primera escuela de psicología científica, 1879, después lo vamos a ver a mitad de año. Conductismo, también, un referente fuerte de lo que vamos a llamar psicologías objetivistas, naturalistas. Psicoanálisis, Freud, el inconsciente. Ahora vamos, al final del recorrido del capítulo 1, vamos a decir algunas cositas de psicoanálisis para que ustedes ya lo vayan conociendo, porque ha tenido mucha importancia para la psicología y también para el movimiento PSI, movimiento PSI, dentro de la República Argentina. Entonces, en el texto Lagash arranca diciendo que hay rivalidad entre sus representantes por la pasión. Este movimiento de, ponemos acá unos rayitos, porque se sacan chispas, podríamos decir. Chisporroteo. Bien, pero a su vez, dice Lagash, del otro lado, estos mismos, ¿qué les pasa? Se unen, comparten cosas, se juntan. Es decir, hay un movimiento de convergente, una sinergia, algo que a todos los, como una piel, después lo vamos a ver, como una piel que envuelve a todos los órganos. Esa podría ser una metáfora. Entonces, eso es un hecho. Arranca con el capítulo con este hecho observable. En la psicología uno mira hacia adentro y se encuentra con todo esto. Entonces ahí viene la pregunta de él. A partir de este hecho observable, diversidad o unidad en la psicología, ¿no? Los dos movimientos. Eso es lo que va a explorar a lo largo de todo el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahí planteó entonces, como ponemos acá, de unidad y diversidad, ese es el problema, ¿no? Y bueno, ¿cómo respondemos a que exista esto de manera tan evidente? Porque en otra disciplina, después lo va a decir, no pasa esto. Si bien puede haber diferencias teóricas, pero no es tan marcado como psicología. A él le llama la atención, después lo va a decir, 30, 35, 40, 50 escuelas de psicología. Lo va a decir después en el capítulo 2. Llama la atención. Entonces, para darle seriedad a la disciplina, que había arrancado en 1879, lo acabamos de decir, o sea que es una disciplina muy joven, hay que ordenar hacia adentro un poco por si vienen visitas. Entonces, como disciplina psicológica, como disciplina científica, la psicología tiene que mostrar cierta seriedad y orden, como decíamos, hacia adentro. Bueno, entonces, vamos a las soluciones. A partir de ahí, el texto, después de la página 9, ahora vamos a leer el párrafo, él empieza a proponer soluciones para responder a esto. ¿De qué se trata? La primera solución la vamos a llamar ahora etimológica. Etimológica significa meterse con la palabra, el significado de la palabra, cómo fue trabajado, etcétera, a ver si por ahí puede encontrar una respuesta. Entonces dice, en suma, ¿qué es la psicología?, se pregunta Lagash. Los diccionarios, va a los diccionarios, ¿no? Cuando uno quiere saber el significado de las palabras, vamos a hacer un diccionario. Recuerden ustedes, porque les va a servir el texto que ya lo mencioné, lo de Galimberti y Laplanche-Pontalis. Siempre hay que tener los diccionarios ahí al costado. Entonces, Lagash tenía sus diccionarios, parece. Porque acá dice, está escribiendo el texto y lo primero que hace va a los diccionarios. Así que si Lagash va a los diccionarios, nosotros también tenemos que ir a los diccionarios. Ahí tenemos al maestro dándonos sus ejemplos. En suma, ¿qué es la psicología? Los diccionarios de otras lenguas no aclaran mucho este concepto. En su artículo del Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, nuestro maestro André Lalande se resiste a dar una definición general de la psicología. Y solo se pronuncia acerca de sus formas particulares. O sea que
se resiste. El maestro Lalande en el vocabulario, o sea, en el vocabulario técnico, o sea, en el diccionario técnico y crítico de la filosofía, cuando llega a la parte de la psicología, porque después vamos a ver que la psicología vivió o fue filosofía hasta 1879. Entonces en un diccionario de filosofía buscan la palabra psicología. Pero se resiste. La actitud del maestro se resiste parece que es problemático definir la psicología. Entonces empieza esta búsqueda etimológica. Henri Pierron hace lo mismo, más aún únicamente define con prudencia psicologías particulares. La palabra psicología por sí sola no figura en el diccionario de la psicología. Problema. Un problema muy grande, porque si en el diccionario de la psicología no figura la palabra psicología, se ve que eso es un núcleo duro para abordar. Nadie se quiere meter con eso. Algunos evitan su empleo sin por ello eliminarla. Jean Stutzel se burla de la neumática. François Bresson limita la psicología junto con la fisiología, la ciencia del comportamiento. Así la mezclan con otras disciplinas. Palabras se dirá, tal vez, pero palabras que expresan por lo menos una dificultad excepcional. Entonces, en este primer recorrido que él hace etimológico, es decir, para explorar el significado de la palabra y ver si ahí encuentra algún tipo de orientación, él se rinde, va hacia las fuentes acreditadas, reconocidas, a los que saben del tema, a los que lo han estudiado del tema, y se encuentra con que no hay respuestas. Es decir, desde el punto de vista etimológico, pum para abajo. No sirve. Esta elección que él hace es fallida. Vamos a ver cómo sigue entonces. ¿Por dónde él sigue? Fíjense que está haciendo un trabajo de investigación, exploración. Y vamos viendo los obstáculos que se encuentran. Seguimos en la página 10 con el otro párrafo y que después ahí nos vamos a meter en detalle. Kurt Lewin, con el concepto de campo psicológico, que es un concepto que vamos a detenernos un poco, ofrece quizás una salida. El campo psicológico es el campo de las acciones recíprocas entre organismo y medio. Y el estudio de ellas, es decir, de estas acciones recíprocas, constituye el objeto de la psicología. Ahora vamos a ver en un esquema qué es el campo psicológico. Ya vamos viendo que para armar el campo psicológico tenemos que tener dos términos, el organismo y el medio, y la interacción entre ellos. Esos son los elementos para empezar a armar el campo psicológico. Ahora vamos a ver de qué se trata, porque enseguida Lagash se encuentra con dificultades, con problemas. Dice, ¿se presentan dificultades? Por supuesto, dice. Contraer el cólera, ser fulminado por un rayo, son en efecto interacciones del organismo y el medio y no por ello pertenecen esencialmente a la psicología. Es decir, si yo para definir el campo psicológico agarro el organismo, el medio y veo qué interacciones hay, bueno, hay un montón de interacciones que no tienen que ver con la psicología, ¿no? Ser fulminado por un rayo, contraer el cólera, son interacciones entre el organismo y el medio, pero ¿qué tiene que hacer la psicología ahí? Entonces ya ahí empieza a tener problemas. Pero dice, medio resignado el pobre Lagash, que yo sepa no existe nada mejor. Y ahí se empieza a meter con el campo psicológico y a delimitarlo un poquito más para darle especificidad. Porque como dijimos recién, si seguimos así, es muy general y no avanzamos mucho. El equilibrio inestable del campo psicológico permite ordenar bajo el rótulo de situación las perturbaciones de este equilibrio provenientes del medio, o mejor aún, del ambiente, y definir como conductas las modificaciones del campo psicológico, sean estas felices o no, eso no importa, que provienen del individuo. Pero estas modificaciones del campo psicológico son a su vez múltiples. Ahora vamos a ver estas modificaciones. Entonces, si el medio influye
sobre el organismo, estamos en presencia de una situación, como dice. Ahora, cuando el organismo responde a esa influencia del medio, entonces estamos en presencia de una conducta. Ya vamos viendo el centro de lo que va a ser después, en las próximas páginas, el desarrollo del Lagash. Conducta. Acciones o conducta. Las acciones o conductas, a partir de la próxima página, él las va a ir analizando. Entonces, ¿dónde ubicamos las conductas en el campo psicológico? Son las respuestas que da el organismo a los estímulos que vienen del medio, de las situaciones en las que se encuentra el organismo. Entonces, estímulo, respuesta. Ese es otro esquema que tenemos que empezar también a decantar en nuestros aprendizajes. El estímulo viene del medio, la respuesta del organismo. Tenemos acá, en esta definición del campo psicológico, una perspectiva, podríamos decir, en el fondo biologicista, de la biología. Los organismos en el medio se adaptan. Las adaptaciones son las respuestas. El medio lo influye, el organismo se adapta. ¿Se adapta ¿cómo? Con respuesta. ¿Para lograr qué? Un equilibrio. ¿Y cómo es ese equilibrio? Dice Lagash, inestable. Ahora vamos a ver el concepto de equilibrio inestable. Es decir, una homeostasis. Va cambiando todo el tiempo ese equilibrio, ¿no? Las interacciones que tiene el organismo. O sea que ya vamos viendo que la cuestión de la psicología no es fácil para estudiar. Porque si así definimos a la psicología, como las conductas, las acciones que realiza el organismo para lograr un equilibrio en una determinada situación, y eso es variable porque el organismo los seres humanos vamos de una situación a la otra, ¿no? Vamos cambiando y tenemos que dar respuestas distintas. Si eso es lo que hay que estudiar, es muy dinámico y cambiante. Y después vamos a ver otra característica que ahí ya dificulta más el estudio de este objeto de estudio, que es la conducta. Que la conducta, va a decir Lagash después, es compleja. Ahora el concepto de complejidad. ¿Qué significa complejo? Bien, entonces, esta va a ser la respuesta, la del campo psicológico, CP a partir de ahora, que, pum para arriba, la que va a brillar a partir de ahora, ¿no? Esto es lo que va a dar luz en este camino, en estos interrogantes que Lagash nos había planteado en un principio. Retomemos entonces la definición y la vamos a volcar a esta definición en un esquema. Yo siempre, y con esto los voy a cansar, me van a escuchar repetidamente, armen esquemas, de todo lo que van haciendo, se arman un esquemita, para sintetizar, abstraer, resumir, a ver qué me quedó de por ejemplo, de este párrafo, que es muy denso, donde él tira términos, los relaciona y se va. Bueno, ¿qué me queda de eso? Entonces armo mi esquema. Tenemos acá, vamos a la frase del texto sobre la que vamos a armar el esquema. Dice, Kurt Lewin, con la noción de campo psicológico, lo define. Acciones recíprocas entre organismo y medio. Entonces tenemos que, en el esquema ya tenemos que poner el organismo, el medio, y las acciones recíprocas. El estudio de ellas, es decir, de las acciones recíprocas, por eso está ahí en bastardilla, constituye el objeto de la psicología. En realidad el objeto de la psicología va a ser, estas acciones recíprocas son las acciones del organismo, las conductas. Ahí es donde él se va a meter. Esquema. Tenemos el organismo, tenemos el medio, tenemos estas acciones recíprocas que las llamábamos estímulo o situación si viene del medio hacia el organismo. Y respuesta o conducta si va del organismo hacia el medio. Estímulo, respuesta. El organismo provee estímulo, este es el esquema que tienen que fijarse en la cabeza porque nos va a acompañar siempre. Es un esquema muy sencillo, pero tiene una potencia si uno lo sabe, le sabe sacar significado, sentido, hacer metáfora del esquema. Estímulo, flechita, respuesta.
estímulo del medio, en el medio está el organismo que se prepara y la respuesta que da al medio. ¿Para qué? Para adaptarse. Es decir, es un esquema que viene de la biología, de cómo funciona. Y sobre eso se monta toda la estructura de la psicología. Sobre ese esquema. Podemos explicar toda la psicología, a partir de ese esquema. Si lo hacemos hablar. El tema es hacerlo hablar. Bien, entonces, ahí tenemos nuestro campo psicológico, es decir, las acciones recíprocas. Y ahora vamos a ir a la próxima filmina, o diapositiva, donde vamos a explicar qué es esto del equilibrio inestable en el cual está el campo psicológico. Porque eso es importante para entender las dificultades que tienen los psicólogos para estudiar su objeto de estudio, este equilibrio inestable, esta variabilidad que tiene todo el tiempo, además de la complejidad, que ya lo dijimos, que el objeto es complejo. Vamos entonces al equilibrio inestable. ¿Qué significa equilibrio inestable? Para lo cual tenemos que echar mano a la física, a la disciplina física que ustedes estudiaron en el secundario. Capaz que se acuerdan un poquito con esto que vamos a plantear ahora. La física que estudiaba las fuerzas, ¿se acuerdan? Las velocidades, las aceleraciones, los resortes, todas esas cosas. Vamos a volver un poquito a ese estilo de pensamiento. A ver cómo los objetos se comportan y tienen estabilidad o no tienen estabilidad en relación a qué le está pasando alrededor. Entonces, 3 tipos de equilibrio vamos a poner ahora, que vienen de la física. El primer equilibrio, el segundo equilibrio, situaciones de equilibrio, situaciones. Para lo cual agarramos una pelota, que es un objeto altamente inestable, ¿no? por la superficie que tiene, y lo ponemos sobre distintas superficies. Una superficie plana, una cóncava y una convexa. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la situación de máximo equilibrio y cuál es la de mínimo equilibrio? ¿Y cuál es la situación intermedia? Bueno, es sencillo. Haciendo el ejercicio, esta situación podemos decir que le da mucha estabilidad a esta pelota. Porque si la muevo para allá o para allá, siempre va a volver al mismo punto, como que no se quiere ir del lugar. ¿Vieron cuando empujamos el auto? Que al principio lo empujamos y vuelve, empujamos y vuelve. Bueno, es una situación de equilibrio muy estable. Después, ¿cuál sería la más inestable? Y bueno, aquella. Toco la pelota y se cae. No vuelve. No vuelve. Y una intermedia, con resistencia intermedia, y podría ser esta. Necesito un poquito, pero no tanto como aquella, porque aquella la toco y se mueve, y esta le empujo mucho y vuelve siempre al mismo lugar. Entonces, equilibrio estable, muy estable, equilibrio inestable. Ahora tenemos el concepto de equilibrio inestable. Así es el campo psicológico. Todo el tiempo variable, se cae, va para un lado, va para el otro, cambia de posición, se desdibuja muy fácilmente. Las conductas, los comportamientos se suceden unos a otros. Bueno, sobre eso tiene que producir conocimiento científico la psicología. Sobre ese objeto altamente inestable que es la conducta. Además, y lo vuelvo a repetir, porque es muy importante, además es complejo. Porque si fuera sencillo y móvil, no hay tanto problema. Pero además, es móvil y no es sencillo, es complejo. No complicado, ¿eh? Ahora vamos a ver que no es lo mismo complicado que complejo. Bien, entonces ya tenemos un primer punto de partida, un punto de partida, encuentra un lugar por donde entrar a explorar la psicología. La entramos a explorar por la línea del campo psicológico. Y dentro del campo psicológico, dice Lagash, nos vamos a meter con la conducta, que siempre está en equilibrio inestable. Es decir, está recibiendo estímulos del medio ambiente, el ser humano, en distintas situaciones, piensen en la cultura, todo lo que hacemos cotidianamente, por los distintos estados que pasamos, y va respondiendo. Bueno, entonces ahora vamos de vuelta al texto.
vamos a la página, a la página 12. Vamos a la página 12. Bueno, ahí en la página 12 ustedes verán que, y esto es una indicación dentro del texto, esto es una indicación dentro del texto, vieron que entre el párrafo que termina arriba y el que sigue, que empieza como sea cual fuere, que es el que vamos a ver ahora, hay como una distancia entre los dos párrafos. Y que si uno mira los párrafos anteriores, esa distancia no está. Y los que siguen tampoco está. No está hasta la página 17, porque ahí vuelve a estar esa distancia importante entre párrafos. Quiere decir que esa es la manera que tiene el texto de ir marcando el ritmo del texto. Como que ahí se produce un cambio. Vamos a hablar de otra cosa. Empezamos con otra cosa. Estamos dentro del capítulo, pero empezamos con otra cosa, con otro tema. Cuidado, te dice. Lagash te dice, cuidado. Fíjate que acá cortamos con algo y empezamos con otra cosa. Entonces, ¿con qué va a empezar ahora? Va a empezar a explorar las conductas, las acciones, las respuestas del organismo. ¿De qué naturaleza son estas conductas o acciones? Si se las puede clasificar. Sea cual fuere el término elegido, dice Lagash, hacemos una lectura de este párrafo, las acciones o conductas son complejas. Lo voy a explicar ahora el tema de la complejidad, pero cuando terminemos de hacer el recorrido de los distintos tipos de conducta que presenta Lagash, ahí nos vamos a meter con un gráfico. ¿Cuál es la idea que tenemos que tener de complejidad? Bueno, nuestro ovillo de lana, el ovillo de lana. La complejidad, la conducta es un ovillo de lana, pero ese ovillo de lana tiene una particularidad. La conducta, el objeto de estudio de la psicología para Lagash es un ovillo de lana, una metáfora. Pero tiene una particularidad, que está compuesto ese ovillo de lana por lana de distintos colores. Una lana de color rojo, otra azul, otra verde, otra amarilla, negra, blanca, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos el ovillo, vemos un ovillo de lana, así redondo, que tiene una forma, una unidad, si ustedes quieren, pero hacia adentro vemos muchos colores, diversidad. Entonces, ese objeto de estudio, que es la conducta, está compuesto por muchas dimensiones. A cada una de los colores de las distintas lanas, de colores, lo vamos a llamar dimensiones. Esas dimensiones es lo que permite hablar de complejidad. Cuando hacemos referencia a la complejidad del objeto de la psicología, es que cuando miramos una conducta, en realidad es un manojo de conductas. Son muchas conductas que se entrelazan entre sí. Y que uno le puede entrar por distintos lugares. A eso mismo que está ahí. A eso mismo que está ahí. Vuelvo a repetir. Esta es la idea de complejidad. Al final del recorrido que vamos a hacer ahora, o mejor dicho, la segunda parte de esta clase 3, al final de la segunda parte de la clase 3, ahí le voy a presentar en un gráfico y con ejemplos la noción de complejidad. Se las anticipé. Ahí vamos a ver el ovillo de lana, pero necesitamos más elementos para presentarnos, que es lo que nos va a dar Lagash a partir de ahora, en el texto. Entonces, sea cual fuera el término elegido, las acciones o conductas son complejas. Claro que se las puede distinguir y clasificar. Distinguir y clasificar, ¿no? O sea, es complejo el ovillo, pero yo puedo ir distinguiendo los colores y decir, bueno, acá tenemos los colores cálidos, los colores fríos, podríamos decir, ¿no? Para jugar un poquito con lo que ustedes ya saben y que estudiaron en el secundario, los distintos tipos, la clasificación de los colores, la paleta esa de, entonces los cálidos, los fríos, ¿no? Neutros, bla, bla, bla. Entonces, y así dice, se los puede distinguir y clasificar a las distintas acciones o conductas, y así esbozar una delimitación de los diferentes campos en los que se ejercen las actividades de los psicólogos. Sintetizó todo con esa frase.
Si hay distintos campos en los que se ejercen las actividades de los psicólogos, es porque cuando estudiamos una conducta se pueden distinguir diferentes dimensiones hacia adentro, es decir, diferentes subconductas. Nadie puede estudiar es decir, todo a la vez. Esa división que se puede hacer hacia adentro del objeto de la psicología es la causa de los diferentes campos o actividades en los cuales se divide el accionar de los psicólogos. Es decir, las distintas escuelas de psicología. Ya dijo todo, acá está todo, la respuesta. Ahora la va a argumentar y vamos a ver cómo la argumenta. Entonces, lo vamos a repetir varias veces esto. Si hay muchas escuelas de psicología, es por una necesidad epistemológica, por la complejidad del objeto de la psicología. Exige esa división de actividades y de ocupaciones hacia adentro de la disciplina. ¿Por qué? Porque hay muchas dimensiones. Y nadie puede estudiar todo, ¿no? O ninguna escuela puede apropiarse de todas esas dimensiones. Por lo tanto, el objeto de estudio fuerza la división del campo. Lo vamos a ir diciendo de distintas maneras, pero para que se entienda de dónde sale. Algunas acciones, seguimos con el texto, llamadas aloplásticas, acá las empieza a clasificar. Modifican el ambiente material o simbólicamente. Entonces, las aloplásticas tienen que ver con las modificaciones de mi conducta que influyen sobre el medio. Ya puede ser esa modificación, el organismo sobre el medio, la puede hacer materialmente o simbólicamente. Eso lo voy a ir explicando después. Otras, dice, llamadas autoplásticas, modifican al ser viviente mismo, mental o corporalmente. Es decir, otras conductas que yo tengo ya no modifican al ambiente, sino que me modifican a mí mismo, mis estados mentales, o influyen esas conductas sobre mi cuerpo. Vamos a ver también todo eso a partir después de la próxima página. Ejemplos, todo eso con ejemplos. Pero dice, y acá empieza a mostrar el tema de la complejidad. ¿Qué acción aloplástica puede realizarse sin que el ser viviente se modifique y sea modificado por su acción? Es decir, si yo modifico el ambiente, ¿no me estoy modificando a mí mismo de alguna manera? Se pregunta. ¿No recae algo de lo que hice sobre mi estado mental o corporal si yo modifiqué material o simbólicamente el ambiente? Y al revés, ¿qué acción autoplástica, es decir, qué conducta autoplástica, mental o corporal, no modifica la relación del ser viviente en el mundo y por ello el sentido que para él tiene el ambiente y sus modificaciones? Es decir, es un ida y vuelta. Lo que yo hago hacia afuera me modifica a mí y lo que hago sobre mí después tiene consecuencias sobre el medio ambiente. Algo más aún, la complejiza más todavía, para que ustedes vean lo difícil que es el estudio del objeto de la psicología, porque está todo entramado, todos los colores adentro del ovillo están entramados. Entonces muevo uno y se mueven todos. ¿Saben cómo es? También podemos usar el cubo Rubik. El cubo Rubik. Bueno, medio parecido. Moves uno y se te mueve todo. Bueno, esto es parecido. Algo más aún. ¿Qué modificaciones mentales, incluso las más normativas, no ponen en juego el cuerpo? O sea que hacia adentro también lo mental y lo corporal interactúan. Si el campo psicológico se considera una totalidad aislada por abstracción del resto del mundo, esa es otra, cuando aislamos, cortamos los vínculos con el mundo y eso es una limitación, el ser viviente es a su vez considerado como una totalidad siempre por abstracción. Algunas modificaciones se sitúan en primer plano, forman figura. En cambio otras, o bien la ausencia de modificaciones, constituyen su fondo. ¿Qué nos está diciendo con esto al final de este párrafo y con esto cortamos? Nos está diciendo que lo del cubo Rubik, puede ser que alguna conducta se presente como autoplástica mental, por ejemplo. Ahora después vamos a ver ejemplos. O como autoplástica corporal. Pero siempre van a estar presentes los otros tipos de conductas. Las aloplásticas que modifican el medio ambiente material o simbólicamente.
Es decir, todo esto va encajado. Pueden ser que algunas conductas vayan en primer plano, hagan figura y otras quedan en el fondo, ¿no? Entonces hacemos foco sobre esto, pero no hay que olvidarse, dice Lagash, que las otras están presentes. La unidad, ¿no? Están presentes, no es que desaparecen. Lo que pasa es que están en el fondo, a la espera, como actores secundarios. El protagonista es la figura, ¿no? Y eso puede ir cambiando, ¿no? Entonces, a veces cuando ustedes estudian, están más pensativos. Están ahí en su escritorio o en la computadora leyendo. Ahí hay una conducta de tipo más mental, podemos decir, cognitiva. Están haciendo un trabajo cognitivo. Pero eso influye sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque tenían que, no sé, ir a hacer las compras y se olvidaron de ir a hacer las compras porque estaban muy entusiasmados leyendo a Lagash. Entonces, eso influye sobre el medio ambiente. Cuando después van a la heladera y abren la heladera, está vacía. Y, uy, me olvidé de hacer la compra. Claro, estaba con una conducta mental, autoplástica mental, como protagonista, como figura, y en el fondo quedó esperando, bueno, ¿cuándo va a ser la conducta aloplástica, material simbólica de ir al supermercado, ver la lista, leer y comprar todas las cosas? Entonces ahí tenemos como una y otra están jugando entre sí. Y así todo el tiempo. Pero no hay que olvidarse de esto de figura a fondo, de que va y vuelve. Una entra, la otra sale, el que era actor secundario se vuelve protagonista. Así funcionamos todo el tiempo. Pasamos de una conducta a la otra. Las conductas son complejas, dice Lagash. Vamos a hacer un primer esquema de todo esto que dijo él, de vuelta con los esquemitas, para ver cómo podemos en un gráfico compendiar, sintetizar esto que Lagash nos presentó en el párrafo. Tenemos entonces las conductas, dice Lagash, acciones, conductas. ¿Las podemos clasificar? Sí, las podemos clasificar, dice Lagash. Aloplásticas, autoplásticas. Dos grandes grupos. Hacia el medio, hacia el organismo. Modifican el medio, simbólica materialmente, modifican el organismo, mental o corporalmente. Pero, dice Lagash, a su vez, se cruzan las autoplásticas con las aloplásticas y las aloplásticas con las autoplásticas. Entonces, todo se modifica, todo está enlazado en el ovillo. Eso es lo que hay que estudiar. No es tarea fácil. Bien. Paramos acá. Acá termina la primera parte de la clase 3. Termina acá. Con esta presentación de las conductas en 4. Siempre 4. 2, que después se vuelven 2 más, son 4. ¿Por qué decimos 4? Porque a partir de ahora el texto va a avanzar párrafo por párrafo analizando cada una de estas. Primero va a analizar la corporal en el próximo párrafo, eso lo vamos a ver en la segunda parte. Después la mental, cómo son las conductas mentales, cómo las abordó la psicología. Lo que va haciendo es eso. Se detiene en cada conducta y hace comentarios de qué hizo la psicología, a lo largo del tiempo, muy de manera sucinta y apretada. En un párrafo hace un recorrido rápido de cuál es la situación y el conocimiento que produjo la psicología en relación a ese grupo de conductas, a las conductas corporales, a las conductas mentales, y así los va analizando y avanzando. Toda, mejor dicho, la segunda parte de esta clase la vamos a dedicar a comentar esos párrafos, a leerlos y a analizarlos y ampliar un poco, en función de la lectura que nos interesa a nosotros, de acuerdo al recorrido que tenemos acá en la materia. Vamos haciendo, por supuesto, como siempre, los textos, los leemos en función de los objetivos que uno se propone, que exceden al texto. Nos apropiamos del texto para hacerlo hablar y interpretarlo en función de un recorrido que estamos haciendo. Nos vemos entonces ahora enseguida en la segunda parte de este extenso recorrido que es la clase 3.